Igual estamos tranquilos con su tiempo, no me normalizamos mucho. ¿Estás grabando? Perdón. Sí. Hola a todos, a ver, haciendo una prueba, ¿me escuchan? ¿Alguien si me puede contestar si se escucha el audio? ¿Por ahí? Hola, hola, perdón, estoy haciendo una prueba de audio con Irene. ¿Ves? ¿Irene se escucha? Muy bien, vamos a comenzar en 2 minutos más, ¿ok? Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Vergas, para los que no me conocen, y estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad de México, específicamente desde el canal tutora.tv. Aprovechamos de hacerle publicidad. Bueno, básicamente la idea es
es hablar unos minutos sobre la época del año que estamos viviendo, todo el mes de Elul, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son varios días bastante intensos, bastante importantes dentro del calendario judío. Y creo que es importante entender bien qué es lo que está pasando, porque así podemos aprovechar las energías espirituales que el momento te entrega y así dar un salto espiritual importante. ¿Okay? A modo de introducción, es importante señalar que el Ramjal dice de que el tiempo transcurre de forma espiral, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos un entendimiento de que el tiempo transcurre de forma lineal, día 1, 2, 3, 4, y el pasado, 2 días atrás, 5 días atrás, 12 años atrás. Sin embargo, el Ramjal dice algo interesante, dice que el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que transcurre de forma espiral. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto yo voy avanzando en el tiempo, hay ciertas estaciones en el tiempo que se vuelven a repetir año tras año. ¿Qué son esas estaciones? Entonces el Ramjal dice de que hubo hechos históricos que ocurrieron en algún momento que fueron tan pero tan potentes a nivel espiritual que dejaron una huella en el tiempo. Es un concepto interesante de pensar, pero lo que Ramjal dice es que cuando ocurre un evento que genera un impacto potente espiritualmente hablando, entonces ese evento de alguna forma que se gestió, que ocurrió hace muchos años atrás, de alguna forma vuelve a estar presente cada vez que llegamos a estación, a ese momento del año. Por ejemplo, hace 3.300 años atrás ocurrió un hecho histórico muy potente. El pueblo judío salió de la esclavitud de Mitzrayim, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que hubo energías que tienen relación con el concepto de la libertad, que en ese momento se formaron de tal envergadura, que todo el tiempo que yo vuelvo al 15 de Nisan, que es cuando celebramos Pesaj, las mismas energías que permitieron la salida de los judíos de Egipto vuelven a estar presentes en este momento. ¿Ok? Y es por eso que es importante, cuando nosotros vamos a llegar a un Hag, a un momento en la historia del pueblo judío, es importante tratar de entender de qué forma yo puedo aprovechar las energías que ocurrieron hace miles de años atrás, que generaron una huella en el tiempo y que vuelven a estar presentes en este momento. Habiendo dicho eso, los Jajamim dicen que básicamente hay 3 herramientas que una persona debiese utilizar para entender las energías que el Hag te presenta. La primera herramienta es preguntarse la pregunta más básica. ¿Cuál fue el hecho histórico que ocurrió la primera vez en la historia que generó esta huella en el tiempo? ¿Cierto? ¿Qué ocurrió hace 3.300 años atrás, el 15 de Nisan? Un pueblo salió de la esclavitud para adquirir un alto nivel de libertad. Punto. Al yo entender qué hecho ocurrió, puedo empezar a entender cuáles son las energías que estuvieron presentes en ese momento. La segunda herramienta, dicen los Jajamim, ¿cuál es? Preguntarse cuáles son las costumbres y mitzvot asociadas al Hag. ¿Por qué? Porque las mitzvot y las costumbres que cumplimos en cada una de las festividades tienen como por objetivo canalizar toda la energía que ese momento me está dando para utilizarla en el presente. Pesaj, ¿de qué forma? ¿Cuáles son las costumbres? Comer matzá, 4 copas de vino, me reclino, canto manishtaná, no como hametz. Todas esas herramientas que Jajamim nos puso y que la Torah menciona, están ahí con el objetivo de ayudarnos a aprovechar las energías del momento. Y por último, y no menos importante, la tercera pregunta que tenemos que hacernos para entender el Hag es, ¿cómo se llama el Hag? ¿Cierto? Sabemos que en el judaísmo el nombre de la cosa define la esencia de la cosa. A diferencia de otros idiomas como el español, cuando tú dices mesa, la palabra mesa no tiene una relación intrínseca con el concepto de una mesa. Pero en la Lashon HaKodesh, en hebreo, es diferente. El nombre de la cosa te dice mucho acerca de la cosa, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender todo este periodo que comienza con el mes de Elul, sigue con Rosh Hashanah y termina con Yom Kippur. Si podemos entender qué es lo que está ocurriendo en este momento del año, entonces vamos a poder aprovechar las energías y sacar el máximo provecho a la época que estamos viviendo. Primero, vamos a decir 3 preguntas muy interesantes. La primera es, sabemos que Rosh Hashanah es el día del juicio, es un Yom Adin, ¿cierto? Lo primero que uno debiese pensar es que cuando estás en un día de juicio, ¿cuál debiese ser la actitud que nosotros
debiésemos tener al entrar en este Hag? A primeras, lo que uno diría es que uno debe estar con temor, con incertidumbre. Están a punto de juzgarme y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Puede ser que me vaya bien en el juicio, pero también puede ser que me vaya mal. Por lo tanto, surge la pregunta, si este es un día de juicio, ¿por qué nuestra actitud cuando llegamos a Rosh Hashanah es la actitud de un Hag, de un Yom Tov, de un día festivo? Nos vestimos bien, comemos rica comida, ¿cierto? Cantamos canciones en la mesa. Aparentemente hay una contradicción entre lo que está ocurriendo en ese momento con la actitud que yo estoy teniendo en ese minuto. Si realmente estamos hablando de un día de juicio, ¿por qué no estamos todos temblando? ¿Por qué no estamos todos con miedo? ¿Por qué no entramos a la sinagoga ese día en la noche cuando comienza Rosh Hashanah temblando, diciendo, Hashem, por favor, júzgame para bien? Nosotros llegamos y decimos Shana Tová y nos damos besos, invitamos gente a la casa. Si es un día de juicio, ¿por qué nuestra actitud en el Hag es como si fuera un día simplemente festivo y positivo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur, sabemos que es el día de la Kapará. Es el día donde se genera una limpieza espiritual, en donde se borran todos nuestros pecados del pasado. En Yom Kippur tenemos la oportunidad de arreglar nuestros errores del pasado. Si eso es así, hay algo extraño. El orden de estas dos festividades, Rosh Hashanah y Yom Kippur, aparentemente están inversas. Lo que yo debiese hacer primero es terminar un año borrando todas mis cuentas pendientes que tengo de ese año, y una vez que yo termino de arreglar todas mis cuentas pendientes, de pedir perdón, de tener capará y hacer una limpieza espiritual, ahí recién yo debiese comenzar un nuevo año para adelante. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Algo completamente diferente. Comenzamos un nuevo año, ¿cierto? Celebrando, y 10 días más tarde viene Yom Kippur y empezamos a hacer toda una serie de cuentas sobre lo que ocurrió el año anterior. ¿Por qué ahora me está juzgando sobre lo que ocurrió el año anterior si ya comenzó un nuevo año? Uno primero hace el balance de cómo estuvo este año, cierra su balance contable espiritual y luego comienzas un nuevo año. Sin embargo, acá aparentemente el orden está inverso. ¿Por qué? Tercera y última pregunta. El Talmud, la Gemara en Rosh Hashanah, nos habla sobre la naturaleza del juicio que está ocurriendo en Rosh Hashanah. Y la Gemara nos cuenta que el primer día de Rosh Hashanah, la lectura de la Torá, ¿cierto?, habla sobre Ismael, el hijo de Abraham Avinu, pidiendo por su vida. Para ponerlos en el contexto que la Torá está hablando, ¿cierto? Abraham está casado con Sara, ¿cierto? Ya tienen un hijo que se llama Yitzhak, y en ese momento Sara le dice a Abraham, su esposo, quiero que eches a Agar, ¿cierto?, tu esclava, con la cual tuviste un hijo que se llama Ismael. Quiero que los eches a los dos de la casa, ¿cierto?, porque ellos son una mala influencia para mi hijo Yitzhak, para lo que yo quiero en mi hogar. Abraham echa a Ismael con Agar, ¿cierto? Y cuenta la Torá que ellos están en la mitad del desierto, no tienen agua, no tienen comida, y Agar se ve desesperada y sabe que viene la muerte de su hijo porque no tiene cómo alimentarlo. En ese minuto, el Pasuk dice de que Agar dejó a su hijo ahí y se alejó de él y comenzó a rezar por su hijo. ¿Y qué es lo que dice la Torá? De que Dios escuchó la voz del joven en donde estaba. Los rezos de Agar y los rezos de Ismael fueron escuchados donde ellos estaban. Y ahí aparentemente hay una redundancia. Cuando tú escuchas a alguien, obviamente lo escuchas en el lugar donde está. Si alguien me está hablando acá es porque yo lo estoy escuchando acá. ¿Por qué el versículo en la Torá me habla de que la voz del joven fue escuchada, donde estaba, ¿cierto? Entonces la Gemara, ahí el Talmud, la Gemara en Rosh Hashanah me explica y me dice, no es que Dios escuchó la voz del joven en donde estaba físicamente, sino que Dios escuchó la voz del joven donde estaba en el tiempo, en ese momento, ¿ok? Y en ese versículo, el Talmud aprende algo muy, muy extraño, de que el juicio en Rosh Hashanah no se trata sobre un juicio sobre el pasado. Dios no nos está juzgando por cómo nosotros actuamos en el año que recién pasó, sino que el juicio de Rosh Hashanah es por las acciones de cómo yo me comporto en ese momento. Muy extraño, una persona es acusada de asesinato,
de asesinato va al tribunal para ser juzgada, ¿cierto? Y el juez de repente dice, mira, quiero que sepas algo. Acá el juicio no va a ser sobre lo que tú hiciste. El juicio va a ser sobre cómo tú te comportes durante el juicio. ¿Cómo se comporta el acusado durante el juicio? Bien. Está bien vestido, con camisa, con traje, con corbata, ¿cierto? Bien portado. ¿Por qué entonces el Talmud me está diciendo que en Rosh Hashanah a nosotros nos están juzgando por cómo nosotros actuamos durante Rosh Hashanah? Es un concepto muy, muy extraño. En otras palabras, lo que nos están diciendo los sabios en el Talmud es que las acciones del pasado no tienen relevancia cuando se trata de Rosh Hashanah. Es el comportamiento de la persona en el presente el que tiene relevancia. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? ¿Cómo hacemos encajar todo este concepto y entender qué es lo que realmente está pasando? Vamos a explicar. Dijimos, una de las herramientas para entender las energías del Hag es preguntarnos qué ocurrió la primera vez en el Hag. ¿Qué ocurrió el primer Rosh Hashanah en la historia de la humanidad? La mayoría de las personas dicen que el primer Rosh Hashanah, ¿qué es lo que ocurrió? La creación del universo. Bereshit, fue cuando Dios creó el mundo. Sin embargo, no es así. Lo primero que ocurrió, el primer Rosh Hashanah en la historia de la humanidad, es la creación del hombre. En Rosh Hashanah nosotros celebramos que el hombre fue creado. Ahora, uno podría preguntar, ¿qué tiene de especial la creación del hombre? En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una vaca? Ambos se mueven, ambos respiran, ambos comen, ¿cierto? Ambos tienen necesidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la creación nueva que se generó en el mundo cuando Dios creó al hombre que no existía antes de eso? Que no había con la vaca, con las montañas, con las nubes, con el árbol. Respuesta: lo que hace diferente al hombre el resto de las creaciones es que nosotros tenemos Bejirat Hofshi, libre albedrío. Tenemos la capacidad de elegir en nuestra vida, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esto? Y para eso hay que entender la visión judaica de cómo un hombre está compuesto. La visión judaica básicamente dice que el hombre está compuesto por tres elementos: el cuerpo, el alma y la bejirá, el libre albedrío que está constantemente mediando entre ellos dos, ¿cierto? El cuerpo obviamente te impulsa hacia los deseos físicos en el corto plazo y normalmente superficiales. El alma, la neshama, quiere deseos espirituales a largo plazo y profundo. Y es la bejirá el que está constantemente arbitrando entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Sobre si va a enfocarse en necesidades a largo plazo espirituales o va a atender necesidades físicas en el corto plazo. Es decir, en Rosh Hashanah nosotros, ¿qué es lo que estamos celebrando? La creación del libre albedrío. Y la bejirá, el libre albedrío, si lo piensan bien, solamente tiene relevancia en el presente. El libre albedrío significa qué es lo que yo hoy estoy eligiendo. Tanto el cuerpo como el alma se definen en términos del pasado. Yo soy una persona sana físicamente porque no fumo, porque me cuido al comer, no tomo tanto alcohol, hago ejercicio, deporte, me cuido el colesterol, etcétera, etcétera. Mi cuerpo se define en términos de lo que yo he hecho en el pasado. Mi alma también. Cuando una persona dice que es tzadik o una persona dice que es rasha, ¿cierto? Definimos a esa persona en términos de su comportamiento del pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Talmud me está diciendo? Que la persona es juzgada en Rosh Hashanah por las acciones del momento. Somos juzgados según el presente. El foco es qué es lo que yo escojo hoy para mi vida. Eso es lo relevante en Rosh Hashanah. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo estoy? Perdón. El equipo de tutora me está ayudando acá a mejorar. ¿Sí? ¿Y por qué es relevante ser juzgado en base al presente? Porque la persona que actúa de la forma en que actúa ahora realmente está diciendo qué es lo que esa persona quiere ser en su vida. Una vez escuché una frase muy interesante que dice que tus acciones son un reflejo de tus prioridades. Lo que tú estás haciendo ahora es lo que define cuáles son tus prioridades en la vida, dónde quieres llegar, dónde quieres estar, hacia dónde apuntas en la vida. El error que cometemos cuando hablamos de Rosh Hashanah es que cuando pensamos que es un día de juicio, inmediatamente nuestra mente se transporta ¿a dónde? Al pasado. ¿Qué es lo que yo he hecho mal?
¿cierto? Y sentimos que es un juicio a nuestro alma. Nuestra alma no ha actuado, ¿cierto?, en el pasado como Dios esperaría que nosotros actuemos. Sin embargo, Rosh Hashanah no tiene nada que ver con el pasado. Por lo tanto, si en cualquier momento tú te encuentras durante Rosh Hashanah pensando en el pasado, equivocadamente pensando que ese es el juicio, déjame decirte que es muy probable que estés perdiendo el tiempo. Porque ese no es el juicio que se te está haciendo. Nadie te está preguntando qué hiciste en el pasado en Rosh Hashanah. Te lo van a preguntar en Yom Kippur, pero Rosh Hashanah, el juicio es exclusivamente sobre el presente. Todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativo en nuestra Neshama, siempre. Y esto queda registrado en nuestra alma o en nuestro cuerpo en base a las acciones del pasado. Pero Rosh Hashanah es cómo actúo yo hoy, define qué tipo de persona quiero ser yo. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es eliminar los errores del pasado, ¿cierto? El resultado de Teshuvah se llama Kapará, que es una limpieza espiritual. Ese es el objetivo de Yom Kippur. Revisar mis acciones del pasado, mis actitudes del pasado y tratar de trabajar para corregir esos errores. ¿Qué significa la palabra Rosh Hashanah? La cabeza del año, ¿cierto? El comienzo del año. Es decir, Rosh Hashanah no tiene nada que ver con el año que recién pasó, sino la fiesta se llamaría Sof Hashanah o algo por el estilo. Rosh Hashanah tiene que ver con un nuevo año que comienza y cuál quiero que sea mi actitud hoy que defina qué tipo de año yo quiero tener. Y en realidad, este es el juicio que se nos hace en Rosh Hashanah. Es un juicio a la Bejirá, al libre albedrío. La pregunta que tenemos que ser capaces de responder en Rosh Hashanah es, ¿cuáles son los valores que escogemos para vivir en nuestra vida ese día? ¿Cómo yo me comporto ese día? La forma en que trato a mis hijos, la forma en que hago tefilá, cómo me levanto en la mañana, cómo como, con cuánta kavaná, con cuánta intención rezo. ¿A qué le voy a dar prioridad y qué voy a dejar para después? Mi hoja de vida está en blanco y en este momento Dios me da la oportunidad de presentarle a Él la forma en que yo quiero vivir mi vida, de acuerdo a mi ideal. Y es por eso que escuché de varios de mis rabinos que siempre dicen, las 48 horas que dura Rosh Hashanah, una persona tiene que tratar de tener una actitud intachable y preocuparse de cada detalle de cómo esa persona va a estar viviendo esas 48 horas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Hashem quiere saber en Rosh Hashanah es quién realmente yo estoy decidiendo ser. ¿Cuál es mi plan para este año que recién comienza? ¿Cierto? Y en ese sentido, si es un juicio, Dios está atento a escuchar cuál es el plan que tengo para el futuro. ¿En base a qué? A cómo yo actúo en el presente. Más que ver a Dios como un juez, quizás en Rosh Hashanah, debiésemos pensar en Dios como un inversionista. Él está atento a escuchando cuál es nuestro proyecto para este año, en el cual está dispuesto a invertir en base a qué tan coherente suene. Y es por eso que muchas veces las personas cometemos el error de creer que Rosh Hashanah es una lista de supermercados, donde vamos y le decimos a Dios, mira Dios, yo este año quiero salud, y quiero sustento económico, y quiero que mi hijo le vaya bien en la escuela, y quiero que mi abuelito se mejore, etcétera, etcétera. Y creemos que Rosh Hashanah es casi como una lista de supermercados, pero en realidad no es así. En Rosh Hashanah es cuando yo le presento al inversionista mi proyecto para este año. Y para que él realmente invierta en mí, tengo que ser capaz de poder justificar todas aquellas cosas que yo le estoy pidiendo a él para este año, de por qué realmente las necesito. Quiero Parnasá para estar tranquilo en mi vida y no tener problemas, ¿cierto? Quiero que mi hijo le vaya bien en la escuela para que me deje tranquilo y yo hacer lo que yo quiero hacer. Tengo que ser capaz de justificar todo aquello que yo quiero o que necesito de Dios para ser exitoso en mi proyecto. Tengo que ser capaz de justificar. Voy donde el inversionista y le digo, mira, necesito un nuevo computador. El computador que tengo es muy viejo. Lo primero que el inversionista va a preguntar es, ¿para qué quieres un nuevo computador? Si mi respuesta va a ser, mira, lo que pasa es que FIFA 2018 es muy pesado y necesito una tarjeta de video mejor y de mayor capacidad, ¿qué me va a decir mi jefe? ¿Estás loco? Yo no voy a invertir en un computador nuevo para ti para que tú juegues FIFA. Pero si yo soy capaz de demostrarle que el computador que yo tengo es tan lento que todos los días para aprenderlo y para grabar los archivos que uso tengo que gastar más de 1 hora esperando que el computador termine de trabajar,
y por lo tanto, si Él me da un computador nuevo, yo voy a poder mejor realizar el trabajo que Él quiere que yo haga, entonces Él me va a comprar un computador, ¿sí o no? Claramente sí, porque el beneficio es para lo que Él está esperando que yo haga, ¿cierto? Y es por eso que realmente Rosh Hashanah es un Yom Tov, es un día festivo. ¿Sabes por qué? Porque el resultado del juicio depende absolutamente de mí, ¿cierto? Sí, es cierto que hay un poco de temor, hay un poco de cosquilleo en la panza, cómo me va a ir en esta presentación de mi proyecto, pero en realidad ese temor es más bien el temor de perder la oportunidad que se me está dando. Hace años atrás había en Chile, para los que no están escuchando desde Chile, hace años atrás había un concurso que las personas se ganaban 5 minutos en un supermercado. Y las personas podían ir con el carro, ¿cierto? Y todo lo que echaran dentro del carro de supermercados quedaba para ellos. Entonces, tú veías cómo grababan a las personas antes de comenzar esos 5 minutos en el supermercado y las personas estaban nerviosas, muy nerviosas. ¿Pero por qué estaban nerviosas? Si todo era positivo, lo único que iban a sacar de ahí eran cosas buenas para ellos. Respuesta, el nervio tiene que ver con perder la oportunidad que se me está dando. Ese es el temor que sentimos en Rosh Hashanah. No es el temor al castigo, sino de perder esos 5 minutos en el supermercado que se nos están dando. Por lo tanto, si podemos resumir de qué se trata Rosh Hashanah, es un día de juicio sobre qué cosas estoy escogiendo para mi futuro y para mi vida. ¿Soy capaz de vivir? Surge la pregunta, ¿de acuerdo a esos valores o esas cosas que yo le estoy presentando al inversionista? Porque todos nosotros tenemos buenas intenciones. ¿Cuántas personas llegan a fin de año, no judío, no Rosh Hashanah, y llegan a fin de año con un montón de resoluciones, de ahora en adelante voy a dedicarle más tiempo a mi familia, voy a dejar de fumar, voy a salir a hacer ejercicio? Todos nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho resoluciones que un par de días más tarde ya quedaron en el olvido? Entonces sí, Rosh Hashanah es un día de mostrarle a Dios cómo quiero ser yo, cómo me veo yo en mi formato ideal de David, en este caso. Pero ahí surge una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que ese David que yo le estoy mostrando a Dios en este momento va a ser realmente un David que va a poder vivir de esa forma? Y ahí es donde quizás viene el por qué viene Rosh Hashanah antes de Yom Kippur. Todos somos capaces de elegir un nuevo comienzo, una vida más sana, una vida más espiritual, una vida más en familia. Todos somos capaces de elegir un futuro diferente al pasado que hemos vivido hasta ahora. Pero ¿cuál es la probabilidad de que esto realmente ocurra? ¿Qué tan apegados estamos, cierto, a nuestras rutinas, a nuestras costumbres y a nuestros, a veces, sistemas emocionales de los cuales estamos encasillados que no nos dejan salir de ese pasado? Un ejemplo, por ejemplo, una señora o un señor, para no ser machista, que tiene su auto completamente chocado por todos lados, ¿cierto? Y constantemente esta persona gasta miles y miles de dólares en ir y arreglar su auto que está chocado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A esa persona habría que plantearle una solución un poco diferente. Si bien es cierto, cuando tú vas a arreglar tu auto sale del taller muy lindo y muy arreglado, quizás en vez de seguir gastando dinero cada 2 o 3 meses en ir a arreglar tu auto por todos los choques que tiene, antes de ir a arreglar el auto, quizás lo que debieses hacer es tomar un curso de manejo. Aprende a manejar bien. Soluciona el problema de fondo y una vez que soluciona el problema de fondo, anda y arregla los detalles que quedaron. Rosh Hashanah es el momento de solucionar el problema de fondo, de mostrarle a Dios quién realmente yo quiero ser. Pero cuando yo le muestro a Dios quién quiero ser, ¿qué es lo que ocurre? Que llega Yom Kippur y me muestra qué es lo que yo realmente he sido. Rosh Hashanah soñamos, volamos con nuestros 5 minutos en el supermercado, ¿cierto? Pero luego llega Yom Kippur y es el momento de volver al pasado, de empezar a ver todos los errores que yo he cometido. ¿Por qué en ese orden? Una persona que tiene claridad, el potencial que tiene, una persona que tiene claridad a dónde puede llegar en su vida, una persona que sale de Rosh Hashanah con una visión clara del máximo yo que puedo llegar a ser, es una persona que va a sentir un dolor tremendo cuando llegue a Yom Kippur y abra la puerta del pasado
y empiece a ver todos los errores que ha cometido. Y empiece a ver el contraste gigante que hay entre ese ideal yo que puedo llegar a ser que le mostré a Dios en Rosh Hashanah y el verdadero yo que se destapa cuando abro el libro del pasado en Yom Kippur. El impacto que tiene Yom Kippur una vez que la persona sabe lo que es capaz de lograr en su vida es mucho más grande, es mucho más doloroso, pero es un dolor que debiésemos canalizar hacia construir algo mejor. Solamente cuando yo siento el dolor de lo que he sido versus lo que puedo llegar a ser, es que eso me va a generar un impulso que me lleve al cambio en el presente. ¿Qué es más difícil? ¿Borrar los errores del pasado o definir los valores por los cuales quiero regir mi vida? La mayoría de las personas creen que borrar el pasado es mucho más difícil. ¿Cómo yo voy a cambiar estas costumbres? ¿Cómo yo voy a cambiar estas adicciones? ¿Cómo yo voy a cambiar esta forma de vida? Pero es lo interesante. Jajamín nos dio todo el mes de Elul para prepararnos y llegar a Rosh Hashanah. Es decir, para yo definir qué tipo de persona realmente quiero ser, los sabios nos están dando un mes entero. Todo el mes de Elul es un mes de preparación para llegar al día en donde celebro quién puedo llegar a ser. Y por lo tanto, el trabajo que nosotros debiésemos estar haciendo principalmente hoy, en el mes de Elul, es trabajar sobre plantearnos quién quiero ser. Si yo cierro los ojos y veo el ideal David, ¿cómo se ve esa persona? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Con quién se junta y con quién decide no juntarse? ¿En qué gasta su tiempo? Un mes entero para definir quién quiero ser. Esa es la boda principal, ese es el trabajo principal. Una vez que la persona define quién quiere ser, quién puede llegar a ser, los sabios nos dieron solamente 10 días para empezar a enmendar el pasado, para empezar a borrar el pasado. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene claro lo que quiere en la vida y lo que puede ser en la vida, te pone en una posición mucho más fácil de empezar a enmendar el pasado. Cuando tú ya tomaste el curso de manejo y ya sabes manejar, ir y arreglar todos los choques superficiales que tiene el auto es algo fácil. Vas, lo haces una vez y ya se acabó. Pero el generar un impacto potente interno sobre quién realmente quiero ser, eso es mucho más difícil. ¿Cómo se hace eso? Los jajamim hablan del concepto de un Heshbon HaNefesh, hacer una especie de contabilidad espiritual de la persona. Incluso, Rabbeinu Yonah dice, que es un sabio muy importante, él dice que una persona que no hace una constante contabilidad espiritual de quién es él, dónde está parado y dónde quiere llegar, es imposible que realmente alcance niveles espirituales elevados. Heshbon HaNefesh tiene que ver con ver hacia adentro y empezar a descubrir cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades y las herramientas o aquellos dones con los cuales yo nací. Y tratar de entender desde la perspectiva divina qué es lo que se espera de mí que yo haga con esos dones. ¿Soy bueno para entender a la gente? Quizás psicología, desarrollar mi potencial a través de eso, de ir a ayudar a gente que lo necesita. Soy bueno en el deporte, soy bueno en las matemáticas. Soy una persona extrovertida, soy una persona introvertida. Heshbon HaNefesh tiene que ver con hacer una operación profunda de abrir tu corazón, abrir tu neshama y ver realmente quién eres. Y una vez que entiendes quién eres, puedes empezar a definir cuáles son las cosas que tú crees que Dios espera que logres en tu vida. Y una vez que esas cosas están definidas, una vez que más o menos tienes claro qué es lo que tú crees que Dios espera de ti, entonces lo que tienes que hacer es una contabilidad permanente. Porque algo que tenemos los seres humanos, en los cuales siempre nos caemos, es que solemos olvidar con facilidad aquellas cosas que son importantes. El Ramjal, este rabino que les mencioné al comienzo,
Él escribió un libro que se llama Mesilat Yesharim. Y es un libro básicamente que se trata de cómo una persona puede adquirir perfección espiritual en este mundo. Y en la introducción de su libro, el Ramjal dice: quiero que sepas que todo lo que vas a leer en mi libro son cosas que tú ya sabes. Nada de lo que yo te voy a decir ahora, nada de lo que tú vas a escuchar son conceptos nuevos. Todo lo sabes. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo un libro sobre cosas que la gente ya sabe? Él responde: porque son cosas tan conocidas por todo el mundo, son cosas tan básicas, que solemos olvidarlas fácilmente. Solemos dejarlas de lado porque creemos que son tan básicas que no son tan importantes. Esto es lo mismo que está ocurriendo con nosotros. Una persona tiene que saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y tiene que entender cómo puedo usar esas fortalezas para construir una mejor versión de mí mismo. Y una vez que lo tiene claro y sabe cómo construir esa versión mejor de sí mismo, lo que la persona tiene que hacer es constantemente ir checando cómo voy avanzando en este camino para lograr esa mejor versión de mí mismo. Por último, para cerrar todo el ciclo, cuando tú le presentas un plan a este inversionista, el inversionista está listo para invertir en ti y tiene todos los recursos que tú necesitas y te los puede dar en un segundo. Pero el inversionista quiere ver que cuando tú le has presentado planes en el pasado, de alguna u otra forma esos planes han dado resultado. ¿Con qué cara yo me puedo presentar frente al inversionista, a este Rosh Hashanah, y decirle: esto es lo que yo quiero lograr, esta es la mejor versión de mí mismo que quiero ser, ¿cierto? Y por lo tanto, señor inversionista, necesito que me ayudes, necesito A, B, C y D para lograrlo. El inversionista me va a decir: yo te lo doy de simja, con mucho gusto, pero déjame preguntarte algo. El año pasado, tú también me presentaste un plan, y era un plan que se veía muy atractivo. ¿Cuánto de ese plan que tú presentaste terminó siendo una realidad? Y es por eso que los sabios dicen que el mejor consejo que podemos seguir en Rosh Hashanah es que cuando nosotros le presentamos a Dios durante esas 48 horas la versión mejorada de nosotros mismos, tenemos que luego decirle a Dios: mira, de todo esto que tú estás viendo, de lo que yo puedo llegar a ser, quiero que sepas que este año me voy a comprometer a esto. Algo pequeño, algo básico. Y uno puede decir: no, pero eso es muy chico, es muy pequeño, Dios no se va a conformar con eso. Pero en realidad, ¿cuál es la clave? Que si yo me comprometo a algo pequeño y le digo a Dios: esto es lo que yo creo que puedo lograr este año, y luego de un año, por pequeño que haya sido, logré cumplir esa meta, cuando llegue el próximo Rosh Hashanah, el próximo año, y le presente mi nuevo plan al creador, al inversionista, y él me diga: a ver, pero espérate, antes de que yo invierta en ti, déjame ver cómo te fue el año pasado. Y cuando él abra los libros del pasado y vea: ah, wow, esta es una persona que sí cumple, es una persona que sí logra. Logró mucho, poco, no es relevante, pero lo que él prometió, lo que él dijo que podía lograr, lo logró. Entonces ahora el inversionista va a decir: claro que sigo invirtiendo en ti, porque estás avanzando en un camino, en una dirección, ¿cierto? Para eso se necesita ese Heshbon HaNefesh, para llevar esa contabilidad espiritual diaria, dicen los sabios. Pero si no es diaria, quizás una vez a la semana, antes de Shabbat, que la persona se siente 5 minutos a pensar: ¿cómo me fue esta semana? ¿Avancé en aquellas cosas que yo le dije a Dios que podía avanzar este año? ¿Estoy siendo, aunque sea en un 1%, esa versión mejorada que le mostré a Dios durante Rosh Hashanah? Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que estamos llevando una contabilidad correcta, que estamos llevando un registro de nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Quiera Dios, para ir cerrando, que todos nosotros tengamos la habilidad de entender de que los días que tenemos ahora son una oportunidad tremenda. Una oportunidad de dar un salto espiritual para alcanzar nuevos niveles. ¿Cuál es el proceso? Yom Adin, día de juicio, no sobre el pasado, sobre el presente. ¿Quién puedo llegar a ser? Te voy a mostrar, Dios, quién puedo llegar a ser. Una vez que defino los valores y los términos en los cuales yo quiero vivir mi vida, viene Yom Kippur. Abrimos el pasado. ¿Cómo voy a lograr esto que te planteé en Rosh Hashanah si realmente Yom Kippur me muestra que esto es lo que soy? ¿Cómo lo voy a lograr? Con pequeños pasos. Heshbon HaNefesh. Definir un área de crecimiento en la vida y avanzar y llevar la contabilidad semanal, diaria, mensual para Rosh Hodesh, pero tener el track de cómo voy avanzando en ese camino.
para que sepan lo que es un ejemplo de un pequeño paso. Hace años atrás vivía un rab muy importante que se llama Rav Shach. Y Rav Shach una vez contó, cosa que normalmente los jajamim, los sabios de Am Israel no cuentan, pero un año él contó cuál fue su resolución en ese Rosh Hashanah. En qué área él iba a trabajar durante ese año. ¿Qué es lo que Rav Shach, uno de los grandes sabios de nuestro pueblo de la generación pasada, dijo? Yo este año voy a trabajar en leer Birkat Hamazon de un libro y no decirlo de memoria. Quiero trabajar en generar mayor conciencia cuando le estoy agradeciendo a Dios por todos los bienes que Él me da, por todos los beneficios que trae a mi vida. Imagínense, en vez de decir Birkat Hamazon de memoria, lo voy a leer de un sidur. Esa fue la resolución, un año que tomó Rav Shach para crecer espiritualmente. Quiera Dios que todos tengamos la inteligencia, la sabiduría de llegar a conocernos en Rosh Hashanah, de ver ese potencial real que podemos llegar a ser, y que luego sepamos dar pequeños pasos que nos vayan construyendo como seres humanos a transformarnos en el largo plazo en ese tipo de persona que puedo llegar a ser. Que tengan un Rosh Hashanah profundo, significativo y un buen Yom Kippur. Saludos a todos.